Saludos cordiales, mi nombre es Patricia Oces y hoy hablaremos sobre anamnesis y examen físico de una patología anorificial y otra patología de la pared abdominal. Dentro de las patologías de la pared abdominal encontramos a las hernias. Las hernias se definen como un defecto de la continuidad de las estructuras faciales y o músculos aponeuróticas de la pared abdominal, que permite la salida o protrusión de las estructuras que normalmente no pasan a través de ella. Los tipos de hernias van a variar de acuerdo a la localización donde éstas se ubiquen, teniendo así hernias como hernias umbilicales, hernias femorales, hernias inguinales, entre otros tipos de hernias que son un poco menos comunes. Hoy específicamente vamos a hablar de las hernias umbilicales. Las hernias umbilicales protruyen a través del ombligo o regazo por donde discurre el cordón umbilical, siendo las mujeres más propensas a desarrollar este tipo de hernias. Los pacientes con hernias umbilicales pueden presentar diferentes tipos de sintomatología, como un simple malestar a la hora de realizar esfuerzos, toser o durante la evacuación intestinal, como ya presentar dolor o signos de inflamación local o incluso signos de irritación peritoneal, dependiendo del tipo de hernia con la que nos estemos encontrando, si son hernias simples o hernias ya complicadas. Para evaluar las hernias de la pared abdominal hay que efectuar una exploración física concienzuda. Hay que evaluar la pared abdominal anterior con el paciente en bipedestación y decúbito supino. También se puede realizar una maniobra de Valsalva para determinar la localización y el tamaño de la hernia. Es muy importante al momento de realizar la anamnesis poder ver la coloración que presenta esta hernia, ya que si esta hernia viene con una coloración eritematosa o incluso con tintes ligeramente violáceos, con signos de flebosis, nos daría a entender que ahí hay un proceso de inflamación. Entonces entenderíamos que estamos ante una hernia estrangulada o incluso necrosada. Las hernias complicadas, como las hernias estranguladas o las necrosadas, son hernias que se tienen que tratar con mucho cuidado, ya que acá no podríamos hacer una maniobra de taxis, ya que podríamos empeorar el proceso, como lo podríamos realizar en una hernia que no tiene este tipo de configuración en la estructura. Asimismo, podríamos establecer si hay signos peritoneales mediante el signo de Robson o el signo de Bloomberg. Para finalizar, el diagnóstico lo obtendremos mediante nuestra evaluación clínica con los parámetros que ya he mencionado anteriormente, como también con pruebas imagenológicas, como por ejemplo la ecografía de partes blandas para determinar el sitio exacto de la localización de la hernia, o también pruebas laboratoriales como un hemograma completo. Ahora, pasando a hablar ya de las patologías anorificiales, aquí encontramos muchas, como por ejemplo el prurito anal, la fisura anal, los abscesos y las fístulas perianales, las hemorroides y el prolapso de la mucosa anal y el prolapso rectal. A continuación, solamente vamos a tratar acerca de las hemorroides. Las hemorroides son cojinetes de tejido subcutáneo que contienen vénulas, arteriolas y fibras de músculo liso localizadas en el conducto anal. La enfermedad hemorroidal se define por una serie de síntomas y signos, como por ejemplo dolor, prurito, prolapso, sangrado, entre otros, que son atribuibles al tejido hemorroidal, generalmente secundarios a alteraciones estructurales de este, como por ejemplo la dilatación e ingurgitación, o también los tejidos de sostén. En la enfermedad hemorroidal vamos a encontrar dos tipos de hemorroides, las hemorroides externas y las hemorroides internas. Las hemorroides externas se caracterizan porque presentan tres sintomatologías principales, como es el dolor, la tumoración y el prurito anal. El dolor generalmente es de carácter impreciso. Vamos a encontrar pacientes que su dolor no lo definen muy bien. En algunos pacientes lo describen como por ejemplo ardor o irritación, mientras que otros simplemente tienen inflamación y algunos lo relacionan con la evacuación, el ejercicio o el estar mucho tiempo sentado. Mientras que la tumoración, los pacientes aseguran o refieren principalmente a sentirlas al momento de la evacuación y que al concluir esta disminuye el tamaño de su tumoración. Y en el prurito anal, a algunos pacientes les cuesta trabajo diferenciar entre si sienten dolor o prurito anal. Mientras que en las hemorroides internas vamos a encontrar sintomatología propia, como por ejemplo la hemorragia,
La hemorragia es el síntoma más frecuente y más constante que encontramos en pacientes con este tipo de patología. La sangre por lo regular es roja rutilante, expulsada con el material fecal, pero en ocasiones se presenta en forma espontánea. Otra sintomatología es el prolapso hemorroidario. Este síntoma dependerá del tiempo de evolución del hemorroides. Al principio se reduce en forma espontánea, pero posteriormente el paciente lo tiene que reducir de forma manual. Y por último, ya este prolapso es permanente e irreductible. La exploración física debe comprender la inspección del ano, la exploración rectal digital y la anoscopía. La exploración durante el esfuerzo puede hacer más evidente el prolapso. La exploración digital debe centrarse en el tono del conducto anal y la exclusión de otras lesiones palpables, especialmente las neoplasias de la parte inferior del recto o del conducto anal, puesto que la mayoría de los pacientes confunden mucho estos síntomas anorrectales con la enfermedad hemorroidal. Es imprescindible considerar y excluir otras enfermedades anorrectales. Generalmente la anoscopía es suficiente para llegar al diagnóstico correcto, pero siempre se debe considerar la evaluación endoscópica completa del intestino proximal para excluir los trastornos de la mucosa proximal, en particular las neoplasias. Si la magnitud de la enfermedad hemorroidal es incongruente con los síntomas, o si el paciente debe realizarse seguimiento colonoscópico, o si el paciente tiene factores de riesgo para el cáncer de colon como antecedentes familiares. Dependiendo de la extensión de la enfermedad hemorroidal y de los síntomas, el tratamiento puede ser no quirúrgico o consistir en una hemorroidectomía formal.